La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Carácter bajo fuego. Los éxitos, la popularidad, el reconocimiento suelen poner a prueba nuestro carácter. Vamos a ver a través de la vida de David cómo su carácter es puesto bajo fuego y cómo encuentra valores que lo mantienen firme frente a Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos juntos a través de estos programas, conectándonos con la Biblia, que es la palabra de Dios, tratando de sacar principios y valores que nos ayuden como jóvenes a tomar buenas decisiones en la vida y también como familia, porque la palabra de Dios bendice a todos los que la escuchan. Nuestro tema en este programa lo hemos titulado Carácter bajo fuego. Y vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, podés buscar en tu Biblia y acompañarme en la lectura de algunos versículos, o en tu teléfono o en tu dispositivo móvil. Allí vamos a ver cuando David llega al reino y cómo notablemente, como tantas personas que cuando llegan al éxito son probados en su carácter. Por eso hemos titulado Carácter bajo fuego. ¿Saben? Los éxitos, la popularidad, el reconocimiento ponen a prueba el carácter de un cristiano mucho más que los fracasos y las adversidades. Por eso es importantísimo cuidar nuestro carácter espiritual y de eso vamos a hablar en este programa. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 5, el versículo 4, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. El versículo 12 dice, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor del pueblo Israel. Miren, aquí comienza la curva ascendente de David. No hemos leído todo el capítulo, pero aquí vemos a un David que ya es ungido como rey de todo Israel. Primero había sido ungido en Hebrón para Judá, para el sur, pero ahora todo el reino se unifica y David comienza a ser engrandecido por Dios, comienza a tener el reconocimiento y capítulo tras capítulo aún mayor reconocimiento de los reyes que le rodeaban, de las personas, de todo el pueblo. Dios aprueba su conducta, Dios comienza a bendecirlo y aquí comienza a ser probado algo que para muchas personas es intangible, que es el carácter espiritual de cada uno de nosotros. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del carácter? No estamos hablando del temperamento. Todos tenemos un temperamento desde nuestro nacimiento. Eso es como el color de los ojos, no lo podemos cambiar. Tiene que ver con nuestro ADN, con nuestra genética. Algunos somos más extrovertidos, eso es el temperamento. Otros somos más tímidos, más flemáticos, más sanguíneos. Pero cuando hablamos de carácter espiritual, hablamos de la manifestación de ese temperamento, de esa forma de ser natural que traemos cuando nacemos, y ese temperamento controlado por el Espíritu Santo se manifiesta en un carácter espiritual. Por el contrario, cuando ese temperamento es controlado por el yo, cuando es controlado por el sistema que nos rodea, en lugar de tener un carácter espiritual, tenemos un carácter carnal. Y esto trae muchos problemas interpersonales y habitualmente nos saca del foco de la voluntad de Dios. Son las palabras del apóstol Pablo, cuando en el capítulo 2, versículo 20 de la carta a los Gálatas, él dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él está mostrando un carácter controlado por el Espíritu Santo. El sabio Salomón dice en Proverbios 17:3, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Claro, el carácter de David habría de ser probado aquí al acceder al reino, como todos nosotros somos probados, cuando Dios nos concede la posibilidad de administrar de su gracia en personas, en recursos, en talentos, etc. Saben que en el pasaje paralelo de 1 Crónicas 14, que hemos leído aquí en 2 Samuel,
Dice que la fama de David, 1 Crónicas 14:17, la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Sin duda, David tenía dos caminos frente al éxito: repetir el fracaso de su antecesor, Saúl, que lejos de tener un carácter espiritual fue un hombre orgulloso, independiente, rebelde, confrontado a la voluntad de Dios, o por el contrario, tener un carácter que frente al fuego de la prueba pueda tener sintonía y orientación hacia la voluntad de Dios. ¿Saben? En mi experiencia personal, en la mayoría de los casos, cuando confié en mi propio carácter, en mis propios recursos, en mi propia autosuficiencia, el resultado fue siempre el mismo: fracaso. Por el contrario, cuando aprendí que tenía que depender de Dios y que lo que Dios valoraba era lo que yo era por encima de lo que podía ser, entonces entendía que el carácter y la dependencia de Dios es la marca de un hombre o una mujer que va a estar utilizado por Dios. Saben, el autor del libro Liderazgo Audaz, el Dr. Gilbes, cuenta de la fórmula que tenía un legendario entrenador de básquet cuando tenía que reclutar personas. Él tenía la teoría de las 3T: talento, más talento, más talento. Mientras el criterio de este entrenador Juden había sido adecuado para el básquet, este autor comenta que cuando hablamos del reino de Dios, él se dio cuenta que las 3T tenían que ser reemplazadas por las 3C. En lugar de buscar talento, cuando buscaba hombres para ser reclutados para su equipo espiritual, él pensaba en carácter, más carácter, más carácter. ¿Qué quería decir? Yo me aseguro, dice el autor, que quien va a trabajar con nosotros en la obra es alguien que camina con Jesús, que está comprometido con disciplinas espirituales, que busca vivir en el Espíritu Santo, que puede faltarle entrenamiento que se puede adquirir y aún conocimiento, pero el carácter espiritual es el resultado de alguien que vive cerca de Dios. Así que al observar la Biblia vemos que David tenía una tarea muy importante, como todas las personas que Dios escogió. Es notable ver en la Escritura que lo que el mundo pasaría por alto, los candidatos que el mundo pasaría por alto para las grandes tareas, Dios los tomaba. Por ejemplo, Dios escogió a una adolescente como María para ser la madre del Mesías. Un sencillo pastor como David, que estamos leyendo, para ser el rey más grande de Israel. Un iracundo e impulsivo pescador como Pedro para ser el apóstol de Cristo. En el primer libro de Samuel, precisamente cuando David fue ungido para ser futuro rey de Israel y reemplazar a Saúl, el profeta Samuel escuchó el veredicto de Dios, la norma de elección del cielo. Los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Miren, la mayoría de quienes escogió Dios en la Biblia no poseían cualidades para que un hombre los pudiera llamar. Todos ellos se dejaron formar y ser utilizados por Dios, porque el potencial de estas personas, el potencial de David, yacía en su interior y el único que lo podía ver era Dios. ¿Cuáles son las 3 columnas que sostuvieron el carácter de David frente al fuego de toda la presión de estar en el éxito, de creerse más importante de Dios, de llegar a repetir el error que cometió Saúl? Bueno, había 3 columnas que sostuvieron el carácter y que sostienen nuestro carácter frente al fuego del enemigo. En primer lugar, la primera columna: vivencias espirituales. Sí, vivencias espirituales frente al fuego de la religiosidad. En segundo lugar, valores bíblicos frente al fuego de la relatividad. Y en tercer lugar, voz celestial frente al fuego de la resistencia. Miren, les nombro los 3 fuegos que someten al carácter: la religiosidad, la relatividad y la resistencia, pero con B corta, las 3 columnas que sostienen un carácter espiritual: vivencias espirituales, valores bíblicos y voz celestial. Vamos a la primera: vivencia espiritual frente al fuego de la religiosidad. En el versículo 12 dice literalmente de este capítulo 5 que hemos leído que David entendió que Jehová le había confirmado.
Aquí lo que David estaba mostrando es que él sabía que no era él el que había accedido al reino, era Dios que había hecho esta obra. Y David comenzará, imagino, a pensar todo el gran recorrido de vivencias espirituales. Quizá la primera, cuando allí va a ver a sus hermanos en el frente de batalla contra los filisteos, 1 Samuel capítulo 17, y ve a Goliat, aquel gigante que atemorizaba a todo el pueblo. Él toma la decisión de enfrentarlo, aún siendo condenado por su propio hermano. Se encuentra con el rey Saúl y Saúl le dice: tú eres un muchacho. Y David le dijo: el Dios que me ha librado de las garras del león, el que me libró del oso, me librará de la mano de este filisteo. David tenía vivencias que le traían un carácter espiritual que le llevaba a confiar en Dios. Mire, todo siervo que busca honrar a Dios debe saber que ningún recurso iguala la presencia del Señor. Si tenemos vivencia con la presencia del Señor, tenemos todo lo que necesitamos para servirle y honrarle. Por eso Jesucristo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, prometió el mayor de todos los recursos, la misma presencia del Salvador. Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Prometió la presencia del Espíritu Santo para ser testigos con poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. El apóstol Pablo, en el final de su ministerio, 2 Timoteo capítulo 4, él habla de que el Señor estuvo a su lado para preservarlo, para fortalecerlo, para utilizarlo. Claro, la promesa de la presencia del Señor hace que cada uno de nosotros experimentemos vivencias espirituales. ¿Qué son las vivencias espirituales? Bueno, la que David estaba experimentando aquí, la que experimentó cuando venció al gigante, la que experimentó siendo muchacho venciendo un león, un oso, vivencias personales confiando en Dios, las vivencias que pudo vivir cuando era perseguido por Saúl para matarle y milagrosamente una y otra vez le libraba, la vivencia que encontramos en 1 Samuel capítulo 30 cuando pensaba que había perdido su familia a causa de los amalecitas y todo el grupo que estaba con él hablaba de apedrearle, y de pronto se ve fortalecido en Dios, consulta a Dios, Dios le provee la salida y todo lo que le habían recuperado. Dice el capítulo 30 de 1 Samuel que todo lo recuperó David. Tenía un bagaje, un gran contenido de vivencias espirituales que hacían que su carácter esté alineado a confiar en Dios, y el fuego de la religiosidad nunca podía quitarle la frescura de la presencia de Dios. ¿Saben? Las vivencias espirituales son el antídoto frente al fuego de la religión. Cuando el Señor Jesucristo irrumpió en este mundo, confrontó a toda la casta religiosa. Un capítulo entero del Evangelio de Mateo está todos los ayes contra los fariseos y los religiosos. Y en una de las tantas palabras duras del Señor, Él mismo le dice que ellos recorren el mundo para ser un prosélito, es decir, alguien que se convierta a la religión judía y después los convierten en peor que ellos mismos. Les habló que eran sepulcros blanqueados, habían cerrado la puerta de la vida espiritual de Israel, llenándolo de preceptos. ¿Qué es esto sino la religión? La historia del pueblo de Israel fue marcada por apegarse a la religión y olvidarse de las vivencias espirituales. Una y otra vez el veredicto de Dios se escucha: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Miren, queridos míos, jóvenes queridos, hermanos, la lucha más grande de nuestro carácter espiritual va a ser frente al fuego de la religión. Convencernos que si cumplimos algunas cosas es suficiente. Mientras vamos a la iglesia, es suficiente. Mientras ponemos el diezmo, es suficiente. Mientras llevamos nuestros hijos a la escuela dominical, es suficiente. Hasta ahí. Y de pronto la religión nos mete en una cárcel donde nuestro carácter se empieza a apagar, nuestro corazón se empieza a enfriar, nuestra voz se empieza a callar, ya no compartimos el Evangelio, ya no tenemos carga por personas, ya no nos importa la obra misionera. Necesitamos ser renovados para tener una vivencia espiritual. Dios no tiene nietos, Dios solo tiene hijos. Y cada uno de nosotros como jóvenes no podemos vivir de las experiencias de nuestros padres.
Yo necesito tener vivencias renovadoras con el Señor, vivencias renovadoras con promesas que siento que son para mí y me fortalecen en la prueba, vivencias que tienen que ver con respuestas de las oraciones, vivencias que tienen que ver con el poder de Dios. Necesitamos experimentar como aquellos 2 discípulos en el camino a Emaús, cuando sintiendo que frente a la muerte del Señor todo se había acabado, arde la presencia del Señor en sus vidas. Vuelven inmediatamente a recorrer los 12 kilómetros que separaban Jerusalén de Emaús y vuelve a los suyos, y hablaban de lo que significaba cómo ardía el corazón cuando estuvieron en la presencia del Señor. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿cuál fue tu última vivencia espiritual? Revisa en tu corazón. Tal vez te has vuelto tan religioso, ya la Biblia no tiene atractivo, ya casi no oras. La comunión con los hermanos te produce fastidio. Las luces del mundo brillan más fuerte que nunca. Necesitas tener vivencia espiritual, porque ya en tu carácter, en tu manera de hablar, el fuego de la religiosidad te está quebrantando. El primer secreto de David al llegar al trono fue vivencias espirituales con Dios. En segundo lugar, es la segunda columna para el carácter bajo fuego, son valores bíblicos, y esto es frente al fuego de la relatividad. Dice el versículo 25 que después de consultar a Dios, Dios le indicó en este capítulo cómo enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios en medio de la batalla, y David hizo como Jehová le había mandado. Literal, versículo 25 del capítulo 5 de 2 Samuel. Saben, para David las palabras de Jehová eran determinantes para actuar. Por el contrario, la ausencia de esas palabras significaría que no se movería. La meditación de la palabra de Dios sigue siendo clave para el éxito de los que buscan su presencia. Miren, los líderes ocupados como David toman decisiones constantemente. Depende qué tipo de comunión y conocimiento de Dios tengan para que esas decisiones sean acertadas. Nunca ninguna presión en medio de nuestra vida debe sacarnos de la perspectiva de obedecer a Dios. Claro, el carácter espiritual tiene que ver con valores bíblicos. ¿Y por qué hablo del fuego del relativismo? Porque vivimos en una sociedad donde todo se ha relativizado, donde los valores espirituales que están en la Escritura son puestos continuamente en tela de juicio. Parece que aquellas palabras que Satanás le dijo al primer hombre y la primera mujer, os ha dicho Dios, no es así. Están repiqueteando, están golpeando en el corazón y los oídos de la juventud cristiana. No es importante la pureza, eso es relativo. ¿Por qué no podemos tener relaciones prematrimoniales? Eso es relativo. ¿Por qué no podemos fumar? Eso es relativo. ¿Quién dice lo que está bien y lo que está mal? Los valores bíblicos son sometidos a la relatividad. El gran problema que nosotros enfrentamos es que tenemos demasiados grises y nos cuesta definir el blanco y el negro. David tenía como un valor irrenunciable que lo que Dios le decía indicaba cómo debía actuar y hacia dónde debía actuar. ¿Cuáles son los marcos de los valores que rigen nuestra conducta? ¿Cuáles son los valores que rigen nuestra manera de actuar cuando no estamos en la iglesia? ¿Cuáles son los valores que marcan nuestro hogar, nuestra familia? Necesitamos volver a tener valores bíblicos para decir, esta es la manera en la cual nos conducimos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla del liderazgo espiritual a su hijo Timoteo, dice que es necesario que los hombres de Dios tengan buen testimonio para con los de afuera, para que no caigan en descrédito y lazo del diablo. Este es el problema. La confrontación de vidas cristianas que no tienen valores cristianos parece una contradicción, pero suele ser una norma común. ¿Cómo quien se llama cristiano va a vivir sin valores cristianos? Por eso es importante que conozcamos la palabra, que amemos la palabra, que podamos cada mañana encontrar la voz de Dios para marcar principios y valores, para que cuando venga el relativismo, nuestro proceder sea íntegro, de acuerdo a lo que indica la palabra de Dios. Quiero preguntarte en este tiempo, si tu carácter espiritual está sostenido por valores cristianos, valores bíblicos.
Sabes, para David esto era fundamental. Cuando uno no tiene valores bíblicos, los reemplaza por el sentido común, los reemplaza por los valores del mundo, y entonces empezamos a mezclar las cosas. ¿Sabes? Cuando en el corazón permitimos que los valores del sistema empiecen a reemplazar los valores bíblicos, nuestra conducta se empieza a oscurecer, nuestro testimonio se empieza a apagar y deshonramos al Señor. Vaya si la doble vida es uno de los males más terribles que vive la juventud cristiana hoy. ¿Querés ser un joven, una señorita con un carácter espiritual, con un carácter cristiano, con un carácter sometido frente al fuego del relativismo? Necesitas tener valores cristianos. ¿Sabes? El carácter espiritual de David tenía una columna que eran las vivencias espirituales. Tenés que clamar a Dios para tener vivencias espirituales con Dios. En segundo lugar, tenés que tener valores bíblicos para que frente al fuego de la relatividad tu conducta demuestre que vivís de acuerdo a lo que indica un cristiano. Pero en tercer lugar, la tercer columna, la voz celestial frente al fuego de la resistencia, de la rebeldía. Los versículos 19 y 23 del capítulo 5 de 2 Samuel dice, se repite 2 veces la frase, y consultó David. Y consultó David. Claro, ¿qué contracara con la experiencia de Saúl, quien no consultaba a Dios? Saben, después de los fracasos en la tierra de Siclag y la milagrosa restauración de 1 Samuel capítulo 30 para David, miren, la oración específica significaba algo imprescindible para esperar los milagros del cielo. Para David, consultar a Dios y escuchar la voz celestial significaba un principio irrenunciable para su carácter espiritual. No tomaría decisiones independientes. Miren, para David la oración a su Dios era imprescindible. Uno de los problemas más grandes en el cristianismo de hoy es nuestra pobre vida de oración. Un autor reflexionaba y decía, si quiero incomodar a un líder, le preguntaría por su vida de oración. El doctor Martin Lloyd-Jones escribió que cuando un siervo ora, está en la cumbre de su vida. ¿Sabés? La voz de Dios en respuesta a nuestras oraciones es imprescindible para nuestro carácter espiritual, porque la oración me lleva a depender de Dios. No puedo orar y actuar al mismo tiempo. La oración me obliga a entregar la situación en las manos de Dios y Dios entonces nos enseña la dependencia. La oración nos aclara la visión de cómo seguir. Esto le ocurrió a David. A veces tenemos una situación nublada, no sabemos cómo reaccionar. Por ejemplo, como le pasó a David cuando en el capítulo 30 del cual nos estamos refiriendo en 1 Samuel, después de encontrar que habían saqueado Siclag, él pide la guía al Señor y Dios le dice, ve adelante. Y estaba esperando una señal del Señor y aparece el egipcio, y el egipcio le da testimonio que era parte del ejército que había saqueado y le indica dónde estaba y ahí puede ir. Claro, la oración nos aclara la visión. Nunca decidas sin orar. Nunca tomes decisiones en tu vida sin poner tu vida en la presencia del mismo Señor. La turbación y el desánimo eran mayúscula en el ejército de David, pero cuando él oró y buscó, la respuesta vino. La oración tranquiliza y calma nuestra ansiedad. El doctor Swindoll escribe, no se puede orar arrodillado y a la vez dar golpes con las rodillas. Cuando oramos soltamos la ansiedad que nos perturba y nos da la calma necesaria para nuestra vida cristiana. La oración finalmente activa nuestra fe. ¿Saben? La vida de oración cambia completamente la vida de un cristiano. La oración cambia la vida de una iglesia. La lucha más grande en el liderazgo en este tiempo es llegar a descubrir el mundo maravilloso de la oración. Como contaba el pastor Zimbala en su libro Fuego Vivo, Viento Fresco, la asistencia del culto del domingo a la mañana habla de la popularidad del predicador. La asistencia del culto de un domingo a la tarde habla de la popularidad del pastor. Pero la asistencia del culto de oración entre semana habla de la popularidad de Jesús.
cuando uno descubre la maravilla de la voz celestial, cuando uno descubre lo que significa orar y derramar el alma, como David después de tantos fracasos, jamás llega a reemplazar la voz celestial por voces humanas. Claro, porque cuando el carácter espiritual reemplaza la voz de Dios y empieza a escuchar la voz de los hombres, como le pasó a Roboán, terminamos dividiendo la obra o dividiendo un reino. Cuando uno deja de escuchar la voz de Dios y empieza a escuchar la voz de su propio corazón, terminamos en la ruina como Saúl. Cuando uno deja de escuchar la voz celestial y no la busca en oración y escucha la voz del mundo, abandonamos la obra y le fracasamos al Señor, como le ocurrió a Demas, abandonando a Pablo, abandonando al Señor y yéndose al mundo. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿cuál es la voz que marca el rumbo de tu vida cristiana? Porque esto va a determinar tu carácter. Como lo dijimos tantas veces, o la palabra nos va a alejar del mundo, o el mundo nos va a alejar de la palabra. Hay que encontrar cuánto de mundo hay en nuestro corazón. Por eso quizá en este tiempo necesitamos limpiarlo. Necesitamos mostrar que este carácter que ha sido influenciado por cuestiones que no tienen que ver con Dios tiene que hacer un cambio. Por eso los cambios vienen siempre de adentro hacia afuera. Quizá vos me estás escuchando y sos un siervo de Dios. ¿Se ve en tu vida el carácter espiritual? En primer lugar, clamemos al Señor para tener vivencias espirituales, para poder escapar del fuego de la religión y vivir la plenitud de la presencia del Señor. Clamemos al Señor para tener valores bíblicos, para que nuestras decisiones y nuestras conductas estén marcadas por la palabra y no por la opinión del mundo. Clamemos al Señor para escuchar cada vez más y buscar cada vez más la voz celestial, para no escuchar las otras voces. Quiero preguntarte en este tiempo, para terminar, ¿cuáles son las columnas de tu carácter? ¿Hay vivencias espirituales? ¿Hay valores cristianos? ¿Hay voz celestial? Estas son las marcas de un carácter bajo fuego. Si las marcas de tu carácter no son estas, necesitas reencontrarte con el Señor. ¿Saben? David emprendió el reinado convencido de que su carácter espiritual sería el mayor de todos los capitales para seguir adelante en la obra. Y esto es lo que necesitamos en nuestra vida cristiana. Por eso vamos a orar para culminar. Y si tú eres un cristiano y sientes que estas columnas no marcan tu carácter, pídele al Señor que tengas un Emaús, un encuentro especial con Él, donde tu corazón vuelva a arder y el Espíritu Santo marque con la presencia de Dios estas marcas de un carácter espiritual. Pero quizás me estás escuchando y mientras todo este programa se fue desarrollando, tú te das cuenta que la primer marca que tiene que tener tu corazón es la marca de la sangre de Jesucristo, que limpia todos los pecados. Quizá tú me estás escuchando y nunca le pediste perdón por tus pecados al Señor. Bueno, la Biblia dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la primera oración que tenés que hacer para cambiar tu vida, tu interior, es entregar tu corazón al Señor, poner tu fe en Él y pedirle perdón por tus pecados. Por eso quiero invitarte que allí donde estés le digas al Señor esta oración de fe. Ora conmigo al Señor. Decile así: Señor, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y quiero pedirte que vengas a mi vida, cambies mi corazón, seas mi Salvador. Señor, sálvame. Señor, sálvame y cambia mi vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.